No, lo voy a repetir porque se me ha guiñado el ojo este forma. El ojo a la vergüenza. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. El mundo del mountain bike es un mundo muy amplio que comprende varios tipos de disciplinas distintos que no llegan a parecerse entre sí, pero sí que tienen bastantes cosillas en común y me imagino que muchos ya conoceréis, y para los que no, pues lo vamos a ver en este vídeo. Y hoy vamos a tratar tres de ellas, como son el descenso, el enduro y el mountain bike con más usuarios, como puede ser el cross country o VTT. Para hacer el vídeo un poco más estructurado vamos a dividir cada disciplina en una serie de campos para ver en qué se diferencia cada modalidad de estas que os he mencionado anteriormente. Vamos a empezar por la que probablemente será la categoría en la que más diferencias haya, que es el tipo de bici y los componentes que se utiliza en cada bici para cada una de las modalidades. Para empezar, por ejemplo, por el descenso, es la bici en la que más diferencia se nota de las tres, porque monta una horquilla muy grande. Bueno, tanto horquilla como suspensión son de muchísimo más recorrido, con la horquilla de unos 200 milímetros y la suspensión trasera pues no sé si llegan a ser de 200 o un poquito menos, pero bueno. La bicicleta obviamente pues es mucho más resistente porque te permite hacer vuelos, te permite hacer saltos o zonas mucho más rotas, entonces tiene que estar mucho más reforzada en las partes críticas, lo que supone que también es una bici más pesada. Luego también los desarrollos que lleva pues están enfocados básicamente en tener más velocidad bajando más que para subidas, por eso incluso hay algunas de ellas que son monoplato y no tienen cambios traseros. Están diseñadas básicamente para bajar rápido y fluido. En cuanto al enduro, sería una bici un poco más intermedia entre lo que es el descenso y lo que es el VTT, con unas horquillas y una suspensión trasera pues mucho más recogida, pues de unos 150 milímetros, 170, depende un poco también del enduro que vayas a hacer. No lo dije en las de descenso, pero bueno, tanto en descenso como en enduro llevan unas cubiertas bastante más gruesas, que agarren más y que sean un poco más resistentes de pinchazos y demás. Las bicis de enduro son mucho más polivalentes, ya que sí que te permiten subir con mucha más facilidad y tener un descenso más fluido, y te permitirían subir bastante cómodo y bajar muchísimo mejor que una de VTT. Aún así siguen siendo un poquito más pesadas que una bici de VTT pura y dura. En cuanto a desarrollos, pues puede tener los mismos que una VTT o muy similares. También se utilizan para subir, no solo para bajar como las de descenso. Y también, no lo he comentado en la de descenso, pero tanto enduro como descenso utilizan unos frenos muy potentes, normalmente de 4 pistones, con más diámetro para que frene muchísimo mejor la bici. Por último, VTT pues sería la modalidad probablemente que más extendida está a nivel mundial, con bicis mucho más sencillas en cuanto a suspensiones y demás, porque pueden ser o de doble suspensión o solo suspensión delantera. Normalmente suelen llevar sobre 100-120 milímetros de recorrido. No están preparadas para zonas tan heavy como hacer saltos o hacer dobles o como se puede hacer en enduro. Son las bicis más ligeras probablemente de las tres categorías que hemos hablado. Todas suelen ser ahora las que son ya de gama media alta de carbono y pues hombre, no están tan reforzadas como las dos categorías anteriores, porque no es el uso que se supone que se le va a dar. Entonces pues están preparadas para ir rápido en llano, rápido en subida, y que en bajadas pues normales, que pueda hacer casi cualquier usuario, pues que se defiendan bien, pero sin que sean bajadas brutales o muy rotas. El segundo punto del que vamos a hablar es el terreno, que está muy enlazado con el tipo de bici que hemos hablado anteriormente. En bicis de descenso, básicamente el terreno, pues bajadas muy técnicas, con saltos, con piedras, rock gardens, troncos, todo lo que os podéis imaginar, solo bajada. Esas bicis, pues eso, aguantan casi cualquier cosa, siempre y cuando tengas técnica para llevarlo a cabo. Son bajadas brutales, que no es una pista como la que suele hacer todo el mundo, vamos. En cuanto al enduro, pues es, como dije anteriormente, una bici mucho más polivalente, por lo cual te permite subirte una montaña
y bajar por sitios o senderos que no estén pisados, que no sean especialmente para bicis, o sea que sean bastante técnicos. Incluso te podrían servir para hacer carreras o bajadas de circuito de DH que no tengan vuelos muy elevados, porque puede que ahí sí que te sufra bastante la suspensión, pero por lo general te pueden servir para ambas modalidades, para descenso o para BTT más agresivo. Por último, las BTT, pues como dijimos anteriormente, una bici más sencillita. Entonces el terreno por el que suele rodar este tipo de bici suele ser senderos sencillitos, pero sobre todo pistas forestales o caminos que estén bastante bien. Es una bici con la que si está muy roto vas a sufrir y no tiene las mismas cualidades que las otras dos para aguantar terrenos malos. Las BTT suelen ir por terreno muy rodador, porque lo que se busca con ellas pues es la velocidad, tanto en llano como en subida, como dijimos. El tercer punto del que vamos a hablar es de los tipos de ropa que se utilizan y de las protecciones que se lleva en cada modalidad, que es un tema bastante importante. Para empezar por descenso, la modalidad en la que más protección es necesaria llevar. Llevas básicamente una armadura, llevas sombreras, espaldera, muchos llevan el protector de cuello por si te caes, casco integral, coderas, rodilleras, espinilleras, porque acorde al terreno que estás bajando, que es bastante agresivo, es muy fácil tener una caída y además a gran velocidad, pegando contra piedras, pegando contra troncos o incluso caídas de varios metros. Entonces pues necesitas unas protecciones adecuadas para que no te sufra el cuerpo tanto. Y en cuanto a la ropa, suele ser una ropa pues más parecida a ropa de calle, camisetas más holgadas, pantalón como podría ser el de andar por la montaña. Normalmente pues suelen tener protecciones contra fricción, porque bueno, caerse es bastante habitual. Y al final pues eso, es una ropa más holgada que la licra habitual que se ve en los ciclistas tanto de carretera como de BTT. Luego también el calzado que se utiliza en descenso pues suelen ser unas zapatillas más parecidas a las que son para andar por calle. Sí que bueno, tienen una suela un poquito más reforzada, la zona del tobillo también más reforzada y una suela pues un poco más preparada para que no te deslice el pie sobre el pedal. En enduro, pues como viene siendo ya habitual con las otras categorías, pues es un término medio en el que necesitas llevar protecciones un poco más suaves que las que se utilizan en descenso, pero conviene ir bastante protegido. Aquí, bueno, el uso de espalderas, hombreras y coderas, pues no, eso ya depende un poco de cada uno, del tipo de enduro que vayas a hacer. Coderas sí que se suele llevar, rodilleras también se suele llevar, pero ya la espaldera, hombreras y el protector de cuello pues no suele ser muy habitual ver. Eso ya pues, a ver, si haces un enduro muy agresivo igual sí, pero por lo general no. El casco pues es un casco que te protege mucho más que uno de BTT, te protege mucho la zona también de la parte trasera de la cabeza, los laterales. La mayoría de cascos suelen ser modulares, porque cuando tú estás subiendo le quitas lo que es la mentonera y para bajar se la enganchas y te tiras para abajo. Pero no llega a ser un casco integral como los de descenso, porque a la hora de subir te daría bastante calor. En cuanto a zapatillas, pues suele haber zapatillas tipo descenso o zapatillas tipo BTT, depende un poco también del usuario que lo haga y del tipo de terreno o del tipo de enduro que vayas a hacer. La ropa es también bastante holgada, bastante parecida a la de descenso, bastante ancho, con protección anti-rozaduras y anti-fricción. Por último, el BTT, pues bueno, como la mayoría de vosotros sabréis porque será lo que utilizáis, licra pegada, cuanto más pegada mejor, para, bueno, al final lo que se busca mucho es la aerodinámica y pues con un culote y un maillot como el que se utiliza en ciclismo de carretera también, pues es lo que se suele llevar. Casco, pues el casco de toda la vida que te protege solo la zona superior, porque al final tampoco nos vamos a meter por zonas demasiado malas. Llevas protección sobre todo lateral para si caes de lateral, pero es mucho más difícil caer con la zona trasera. Luego, en cuanto al resto de protecciones, pues no se lleva nada. Es que al final es la que más desprotegido vas y si te caes, pues caes con tu propia piel, y lo que es la licra, pues al ser tan ajustada es como papel de fumar que en cuanto te caigas, sobre todo si es en una zona de piedras, pues la vas a rasgar o agujerear como mínimo. En cuanto al calzado, pues típicas zapatillas con calas. Os dejo la review de las zapatillas que utilizo yo, que hicimos hace un tiempo, y para que os hagáis una idea o podáis ver pues el tipo de zapatilla que se utiliza en esta modalidad de mountain bike. Como cuarto y último punto que vamos a tratar, otra de las diferencias que he observado en estas modalidades
es tanto la intensidad de la actividad que se realiza como las cualidades que necesita el rider que las practique. En este apartado vamos a dejar claro que son bastante intensas y necesitas cualidades para las tres. Si lo quieres hacer a un nivel un poco superior, pues vas a necesitar muy buen fondo y muy buenas cualidades técnicas, pero existen diferencias entre las tres modalidades. Si empezamos por la BTT, va a ser una modalidad en la que vamos a necesitar pues tener mucha más resistencia física, mucho más fondo, porque una carrera de BTT o una salida de BTT son varias horas, pueden ser 3, 4, 5 horas, depende de la carrera, o incluso más si te haces ya de ultramaratón, pues necesitas un buen fondo y aguantar bastantes horas sobre la bici. En cuanto al nivel de técnica o cualidades técnicas, pues tampoco es por lo general necesario tener unas habilidades fuera de lo común, aunque sí que es verdad que las carreras a día de hoy cada día son un poquito más técnicas, pero siempre pues hay bajadas en las que vas a poder descansar o subidas más tiradas, entonces pues la técnica que necesitas por lo general no es muy grande. Recordemos que el tipo de terreno por el que se transcurre en esta modalidad pues suelen ser pistas o caminos forestales que están por lo general bastante bien. Si nos centramos en el enduro, pues sí que es verdad que es un término medio, pero haces subidas, aunque en cuanto al tipo de competición, donde más se suele exigir es en las bajadas, porque es realmente lo que se cronometra. Entonces las subidas, aunque tengas que subir tú montado en la bici, puedes hacerlas mucho más suaves, descansando un poquito más y guardándote un poquito más, que no tan explosivo como suele ser una carrera o una salida de BTT, que tanto en subida como en bajada intentas siempre ir lo más rápido posible. Aquí en enduro, pues al final lo que más te renta ganar tiempo es en las bajadas, que es lo cronometrado. Por último, en descenso, pues es la que menos tiempo, digamos, de competición vas a tener, porque al final las bajadas de descenso pues son de unos minutos, aunque la intensidad física que te exige es bastante alta. Recordemos que al ser un terreno también bastante duro, pues bastante, o el más duro de las tres en este caso, pues te exige sobre todo en la parte superior pues tener fuerza para mover la bici, para pasar obstáculos y demás. Aunque sea de menos de 10 minutos, probablemente te exija ir bastante alto de pulsaciones. Es una bajada a tope, a todo lo que des, y bastante técnica y jodida que si no quieres pasarlo mal, pues tienes que estar bien físicamente. El esfuerzo físico del descenso yo creo que se podría comparar bastante bien con un sprint en lo que sería el BTT. Quiero decir que es una exigencia corta pero bastante intensa. Estos son todos los campos que quería ver con vosotros para ver un poquito las diferencias que hay entre estas modalidades, y me gustaría aclarar que esto obviamente pues es un punto de vista bastante más subjetivo, porque al final es lo que yo creo, es lo que yo he ido viendo en estos años, pues tanto por la modalidad que practico como por amigos que tengo que practican otras, o por la información que he ido adquiriendo estos años de todas las modalidades, con lo cual pues a ver, es subjetiva, pero no quiero que parezca ni que una me parece mejor que otra ni nada por ese estilo, porque las tres me parecen complicadas, me parecen exigentes, y me parece que dependiendo de lo que tú busques en cada una de ellas, pues te exigirás más o menos, y cada uno pues valorará más unas cosas u otras. He de decir que a mí me gustan mucho las tres modalidades, aunque el enduro y el descenso básicamente es como una pasión desde la pantalla, porque nunca lo he practicado, pero me gustaría en un futuro poder enfocarme también en ese tipo de mountain bike. A todo esto os dejo también un par de artículos que he encontrado que me han parecido bastante buenos sobre las diferencias entre unas modalidades y otras, que uno de ellos es de Red Bull, así que bueno, os lo dejaré en la descripción para que podáis echarle un vistazo si os interesa todo este tema. Y por último, me gustaría pediros que, al igual que yo os he dado mi opinión sobre este tema, que vosotros me dejéis en comentarios qué modalidad es la que practicáis, cuál es la que os gustaría practicar, si no es la que practicáis ya, y qué deseos tenéis para un futuro para practicar. Como os he dicho, yo no practico estas tres modalidades, entonces me gustaría que me dejaseis también en comentarios las diferencias que vosotros podáis ver y que yo no haya visto, o alguna cosa que yo haya dicho que a vosotros no os parezca tanto como me lo ha parecido a mí. Así que nada, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien.
Vale. ¡Corta! Ah. ¿Qué más puedo decir? Que se me ha olvidado. ¿Os gustaría practicar y cuáles son vuestros deseos de futuro? ¡Qué místico ha sonado eso! Es que estás viendo como culos. Sí, un poco sí.